Hermanos, como ya sabrán, seguimos en el libro del Génesis, capítulo 49. Les invito a que vayamos al libro del Génesis, capítulo 49, y esta vez vamos a leer el versículo 11 y 12. Génesis, capítulo 49, versículo 11 y 12. Esta es la parte número 12 de estos mensajes que hemos estado dando acerca del Evangelio del Génesis. Y es la cuarta parte del Evangelio de Jacob, si podemos así llamarle. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en el verso 11 y 12. Dice así la Escritura: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Hasta ahí. Muchos comentaristas argumentan que estas palabras señalan a la abundancia y prosperidad que tendría la tribu de Judá en el futuro. Y dan algunos ejemplos, que por ejemplo la zona que en la conquista fue otorgada a la tribu de Judá era la zona que poseía los mejores viñedos en la tierra de Canaán. Y algunos otros incluso señalan que a medida que ha corrido la historia, aún hasta el día de hoy, se dice que en la ciudad de En-Gadi es donde se tienen los mejores viñedos de toda la tierra de Israel. Incluso algunos comentaristas, cuando dice el verso atando a la vid su pollino, dicen que es un estado de prosperidad tan grande que estos viñedos vendrían a ser tan grandes y tan fuertes como para que un asno pudiera atarse allí. Siguiendo en esta misma línea de pensamiento, otros comentaristas exponen y dicen que habría tal abundancia de vino en la tierra de Judá que hasta se podría usar como agua, tanto como para lavar la ropa. Se dice pues que cuando dice el verso lavó en el vino su vestido, está diciendo que el vino, de ser junto con la leche uno de los alimentos más preciados y más caros que había, vendría a ser tal la prosperidad, vendría a ser tal la bendición, dicen ellos, que el vino sería tan común como la misma agua, al grado de que alguien podría hasta lavar sus ropas en el vino. Y que los ojos rojos del vino y los dientes blancos de la leche eran precisamente una hipérbole sobre la abundancia que vendría a tener la tribu de Judá, la tierra de Judá, a lo largo de su historia. Pero aunque ciertamente, hermanos, podemos ubicar un par de periodos en la historia de Judá de una gran prosperidad, el mayor de ellos, el periodo de reinado del rey Salomón, 40 años de gran prosperidad, en donde la Escritura dice que la plata era considerada como las piedras. Era tal la abundancia y la prosperidad que se había logrado en tiempos del rey Salomón que la plata era tan común como las piedras. Pero aunque ciertamente esta nación tuvo un par de periodos de prosperidad muy abundantes, hermanos, nosotros no encontramos que estas palabras hallen su completo cumplimiento en la tribu de Judá. Es decir, que podamos ver en esta tribu una prosperidad tan abundante y que esta prosperidad se conservara a lo largo de los siglos. Porque después, hermanos, podemos ver cómo vienen guerras y vienen hambres y vienen grandes dificultades, al punto en el que tienen que hacer alianzas, tienen que pedir incluso a otras naciones.
y al punto en el que ustedes saben que terminaron siendo llevados cautivos y poseyendo ya absolutamente nada. Después de esto fueron dominados, como hemos visto, por los griegos, enseguida por los romanos, y después, en el año 70 después de Cristo, expulsados de su tierra durante pues casi 2000 años. Y así pues, hermanos, nosotros no encontramos que estas palabras puedan hallar un cumplimiento exacto, pleno, en la nación terrenal de Judá, sino que más bien nosotros vemos que en este momento, como decíamos en otra ocasión, estas palabras ya han dejado la tierra y ahora se han elevado para apuntar a algo mucho más sublime que esto. Y para demostrarlo, notemos que en el verso 11, el verso 11 se compone básicamente de dos verdades dichas de dos formas diferentes cada una. ¿Me acompañan al verso 11? Dice: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Aunque nosotros parece que encontramos dos frases aquí, en realidad encontramos una sola verdad enunciada poéticamente de dos formas distintas. Pues dice la primera frase que hay un pollino. Niños, recuerden que un pollino es un burrito pequeño o es el hijo de una burra. Ese es un pollino. El verso dice que el pollino se ata a la vid y enseguida dice, y a la cepa el hijo de su asna. ¿Qué es el hijo de la asna? Es un pollino. ¿Y qué es la cepa? Es el tallo de la vid. Así que estas dos frases en realidad están diciendo una misma cosa. Y notemos que las siguientes dos frases también tienen el mismo sentido. Verso 11 a mitad dice, lavó en el vino su vestido. Luego dice, en la sangre de uvas su manto. ¿Cuál es la sangre de las uvas? El vino. Niños, cuando las uvas se exprimen, sale el jugo que después se conserva y se convertirá en el vino. Y así, cuando ustedes exprimen una uva, el jugo que sale de manera poética es llamado la sangre de las uvas. Sale su sangre, se convierte en el jugo que después vendrá a ser el vino. Así que si ustedes notan, se está diciendo la misma verdad dos veces. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, en la literatura hebrea tiene mucho que ver. Porque en el hebreo original, hermanos, no había muchas formas de hacer énfasis en una cosa. Nosotros el día de hoy, cuando vamos a hacer énfasis en algún escrito, nosotros en la computadora utilizamos varios recursos. Uno de esos recursos es que, por ejemplo, ponemos letras negritas. ¿Alguna vez ustedes han tratado de escribir un párrafo y cuando quieren darle una mayor entonación o énfasis a alguna palabra o alguna frase, se pone con negritas? ¿Se han fijado? A veces cuando se quiere dar alguna otra entonación o énfasis, se pone esas palabras o esas frases con letras cursivas. En otras ocasiones se subraya con el objetivo de dar una entonación y un énfasis mayor a la palabra que queremos llamar la atención. Y en todo ese párrafo nos interesa que esa palabra que quedó subrayada llame la atención porque es para nosotros la palabra más importante o la palabra clave de todo lo que estamos diciendo. En el hebreo no existía en sí misma la forma de subrayar las palabras, la forma de ponerlas en cursivas o la forma de ponerlas en negritas. Así que
¿Cómo hacían en la literatura o la escritura hebrea para poner negritas, subrayadas o cursivas? Ellos hacían repeticiones. Cuando querían que algo se enfatizara, hacían repeticiones. Repetían más de una vez lo que se estaba diciendo. Por eso recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, Él decía, de cierto os digo, decía, por lo general decía, de cierto os digo. ¿Qué significaba eso? Él estaba utilizando este mismo recurso para hacer énfasis en lo que iba a decir. También cuando estudiábamos el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, ¿se acuerdan cuando decían aquellos seres, santo, 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 el Señor de los ejércitos? Y veíamos cómo también este recurso es aplicado también en este lugar. Pero debemos pues, hermanos, notar que hay un marcado énfasis de la literatura hebrea que nos está señalando a algo más profundo. Este énfasis es como si llamase nuestra atención a algo que a la primera vez no nos queda muy claro. Está Jacob hablando a sus hijos y les dice, atando a la vid su pollino. Y si no nos quedó claro, repite, y a la cepa el hijo de su asno. En otras palabras, Jacob estaba diciendo, hey, aquí hay algo importante que tienen que notar. Si no me oyeron que el pollino se estaba atando a la vid, ahí les va otra vez. Y a la cepa el hijo de su asno. De la misma manera, la siguiente frase, lavó en el vino su vestido. ¿Me escucharon? ¿Escucharon? Lavó en el vino su vestido. Si no les quedó claro la primera vez, les volveré a repetir para que les quede más claro. Y en la sangre de uvas su manto. Aquí pues Jacob está tratando de hacer énfasis en esto. Está diciendo, hey, esto es importante. Esto que les estoy diciendo es profundo, es tal vez lo más importante de todo lo que les he estado diciendo. Escuchen con atención, porque noten, hermanos, que de todas las bendiciones que leímos anteriormente que se dan a Judá, estas son las que se repiten 2 veces. Estas son las que se dicen en 2 ocasiones y de manera distinta. Así pues, hermanos, entendemos que Jacob está tratando de hacer énfasis a algo más. Y así, nosotros nos unimos a los padres de la iglesia, a los reformadores y a muchos otros pastores fieles y decimos con ellos, hermanos, estas palabras hablan de la obra de Cristo y de su sacrificio. Así como los padres de la iglesia lo creían, así como los reformadores lo creían y muchos otros pastores fieles, entre ellos los puritanos, hermanos, estas palabras son palabras que se refieren a Cristo, a su obra y a su sacrificio. Debemos recordar que hasta este momento el evangelio del sacrificio de Isaac nos había anunciado la muerte del Hijo de Dios. Nos había anunciado cómo el cordero que Dios se iba a proveer sería el necesario y perfecto para la expiación de los pecados de su pueblo. Pero aún hasta este momento no se había anunciado, hermanos, la gran paradoja de su ascendencia real y la mansedumbre de su carácter. Se había hablado de que Dios enviaría a su Hijo y lo mataría, pero no se había enseñado que este Hijo vendría de su propia voluntad y se daría a sí mismo. Y tampoco se había anunciado esta gran paradoja de su ascendencia real y de la mansedumbre de su carácter. ¿Y por qué decimos esta gran paradoja? Porque, hermanos,
un atributo común de los reyes de la tierra es el orgullo, es la autoexaltación y es el deseo de que todos les rindan pleitesía. Pero este rey que estaba siendo anunciado con estas palabras, era un rey que vendría en un tono totalmente diferente a todos los reyes que habrían conocido y que la tierra jamás podría conocer. Estaban estas palabras pues diciendo que vendría un rey y que vendría no como todos los demás reyes, sino vendría totalmente diferente a los demás reyes. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, vamos a demostrarlo con la ayuda del Señor a través de las frases que se encuentran en el verso. En primer lugar, vamos a ver la frase atando a la vid su pollino. Debemos decir, hermanos, que esta frase en lo natural no es muy natural. ¿Me escucharon? Esta frase en lo natural no es muy natural. Tiene sus excepciones, claro, pero no es muy natural. ¿Por qué decimos que esta frase no es muy natural? Bueno, porque naturalmente, hermanos, los viñedos son lugares y plantas que no son árboles grandes y fuertes como los demás árboles que podemos ver en el bosque. Los viñedos no crecen grandes, altos, ni son cañas robustas o troncos gruesos los que sujetan a las uvas. Los viñedos, por lo general, hermanos, son delgados. E incluso la mayoría de los viñedos tienen que tender soportes, ya sea de madera o hasta de metal, y tienen que tender así como tendederos a todo lo largo de todo el surco de viñedos, como si fueran teleféricos a todo lo largo, para que puedan sostener las ramas de los viñedos. Porque las uvas, hermanos, que dan los viñedos suelen ser abundantes, y tan abundantes que un buen racimo de uvas puede romper la rama que lo está sosteniendo. Así que por la constitución de esta planta, siendo una planta delgada, no puede sostener por lo general por sí misma tantos racimos de uva. Entonces los viñadores lo que tienen que hacer es ayudarla poniéndole soportes y amarrando la viña al soporte, y a veces amarrando también los brazos de la viña a otros soportes para que pueda sostener el peso de las uvas sin quebrarse, y que esa planta pueda después continuar dando más fruto, porque aunque ese fruto sirviera, si la rama se quebra, pues ya se empieza a perder la producción para la siguiente temporada. Entonces, aunque ciertamente hay algunos viñedos que llegan a crecer sus troncos relativamente gruesos, y cuando decimos relativamente gruesos, decimos que no son muy gruesos, es decir, no llegan al grosor de los árboles del bosque o el árbol, por ejemplo, que tenemos aquí afuera. De tal manera que cuando alguien intenta en un viñedo normal amarrar su animal, ¿qué creen que va a pasar? Dos cosas. El animal se va a comer el fruto, y otra, si el animal forcejea, va a romper la viña. Por eso les dije hace un momento que en lo natural, atar el pollino a la viña no es muy natural. Repito que es cierto, habrá viñas lo suficientemente grandes y fuertes, pero por lo general no lo son. Así que, hermanos, ¿qué pollino sería aquel que puede ser atado a la vid y no causarle daño?
¿Qué animal será aquel que puede ser atado y no comerse los frutos de la vid, causando pérdidas al viñador? ¿O que jalonee su cuerda hasta dañar la planta de la viña? ¿No habla esto del carácter dócil y manso consecuente con el amo de este pollino? ¿No nos habla esto de un pollino manso, de un carácter dócil, de un pollino que no es ni atrabancado, ni rebelde, ni beligerante? Acompáñenme a Zacarías capítulo 9, versículo 9, para que veamos, hermanos, un poco más sobre estas cosas. Dice la profecía del profeta Zacarías capítulo 9, en el versículo 9. Si este pollino es manso, ¿será consecuente que tenga un dueño peleonero? ¿Será consecuente que tenga un amo beligerante, rebelde? Pues dice Zacarías capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿No fue Cristo quien cumplió esta profecía él mismo en Mateo capítulo 21, versículo 4 al 7? Acompáñenme rápidamente, leámoslo una vez más. Mateo capítulo 21, versículo 4, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre él sus mantos, y él se sentó encima. Cuán asombrosa era la figura que Jacob estaba enseñando, a la que Jacob estaba aludiendo. El rey más poderoso del universo, el rey de los reyes, el señor de los señores, el rey poderoso en batalla, cuyo ejército es de millares y millones de millones, venía sobre un asno joven. Viene en paz, viene humilde, viene manso como cordero, viene a traer paz, viene a traer paz, y esta paz a través de su carácter y de su muerte. Él viene a darse a sí mismo por la vida de sus súbditos. Como les decía hace un momento, Jacob estaba anunciando la venida de un rey distinto a todos los reyes que jamás pisarían la tierra. Porque todos los reyes se ensalzan en su majestad. Todos los reyes se ensalzan a sí mismos en su poderío, en lo grande de sus ejércitos, en la cantidad de sus victorias y en la cantidad de los pueblos que han conquistado bajo su espada. Y esto les trae un sentido de orgullo y de arrogancia. Vienen fuertes, vienen poderosos, vienen exigiendo tributo, vienen exigiendo a todos que se postren delante de él. Vienen exigiendo a sus ejércitos que den su vida por la vida del rey. Y en lo natural, hermanos, esto era bien sabido. En la guerra,
Era mucho mejor y se consideraba mucho mejor que muriera algún soldado de nivel más inferior a que muriera uno de los capitanes, puesto que si moría alguno de los soldados, pues había otro que podía cumplir su función. Pero si moría alguno de sus capitanes, hermanos, se quedaba un buen grupo de soldados sin instrucciones y sin orden de batalla. Así que la pérdida de uno de los capitanes sería terrible y podría causar la pérdida de la batalla. Pero aún podía tal vez morir alguno de los capitanes, pero no morir alguno de los generales. Es decir, hasta los capitanes mismos eran capaces de dar su vida para que el general del ejército no muriera. Porque el general del ejército era el que guiaba a todo el ejército a la victoria. Y si moría alguno de los capitanes, un sector de la batalla podría menguar. Pero si moría el general, hermanos, ¿dónde quedaba la dirección para la guerra? Y ahora todos los generales estaban dispuestos a morir por el rey. Todos los generales estimaban la vida del rey muy superior a la suya propia, pues si moría el rey, hermanos, ya qué batalla hay que pelear. Si moría el rey, se ha perdido la batalla. Si moría el rey, se ha perdido todo. Si el rey cae en las manos del enemigo, se ha perdido todo. Pero este rey, el rey que estaba profetizando Jacob, era un rey completamente diferente a todo lo que el mundo había conocido y conocería. Era un rey que no esperaba que su pueblo muriera por él, sino un rey que venía manso y humilde y dispuesto a entregarse a sí mismo por la vida de su pueblo. Era un rey completamente paradójico a todo lo que se había conocido, porque a pesar de ser el más poderoso, no venía mostrando los carros de su ejército o las armas de su victoria. Aunque era un rey conquistador, no venía trayendo a todos los pueblos conquistados tras de él, mostrándolos en victoria. Aunque era el rey de los cielos, venía montado sobre un asno. Hermanos, en este sentido hay una gran diferencia, pues todos los reyes venían montados sobre los mejores caballos que podría haber. Pero este rey viene montado sobre un pollino. ¿Por qué sobre un pollino? Bueno, debemos decir, hermanos, que el caballo es el símbolo de la guerra. El caballo en este sentido simboliza la guerra y la victoria. El rey que está montado sobre el caballo está simbolizando su poder, su autoridad, su fortaleza en la guerra. Pero Cristo venía en un pollino, en un hijo del asna. Y venía humilde, completamente distinto a todo lo que el mundo había visto y completamente distinto a lo que los israelitas mismos esperaban, hermanos. Cuán incompatible, hermanos, es nuestro orgullo con la mansedumbre con la que vino Cristo a morir por nosotros. Este Rey de Reyes vino sentado sobre un pollino. Pero nosotros, hermanos, llenos de nuestro orgullo, queremos venir montados en los mejores carros y en las mejores condiciones, que seamos traídos y llevados a todo lugar. Si no nos movemos en las mejores condiciones, no queremos movernos, hermanos. Pero este Rey de los cielos vino sobre un pollino, sobre un animal de carga, no un animal de batalla,
no un animal orgulloso y poderoso, sino un animal de carga. Un animal al que se le puede echar carga y aún subirse arriba de él y lo lleva hasta el final. ¿Cuántos burritos hacemos falta en la iglesia, hermanos? Que podamos estar dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros y que podamos tener la humildad de servir a los demás. Que podamos, deshaciéndonos de nuestro orgullo y de nuestro sentido de victoria y de beligerancia, poder servir a los demás, llevando sus cargas, ayudándoles en lo que esté en nuestras manos, cargándolos si es necesario, soportándolos encima nuestro si es necesario, para que Cristo sea glorificado en todo. Pero hermanos, apenas recibimos la más pequeña ofensa, parece que como que vi que medio me sacó la lengua y ya estamos exigiendo disculpas de todos. Cuán incompatible, hermanos, es nuestro orgullo con la mansedumbre con la que Cristo vino, siendo Él el Rey. Siendo Él el todo, se hizo como nada. Y siendo nosotros nada, a menudo nos enaltecemos y queremos que todos nos sirvan y que se disculpen de inmediato en cuanto nos causen cualquier inconveniente. Hermanos, tenemos que aprender de esa mansedumbre. Tenemos que ser mansos como nuestro Maestro ha sido manso. Él tenía derecho de exaltarse. Él tenía derecho de llegar en un caballo enaltecido y exigir toda la honra y adoración, no solo de su pueblo, sino de toda la tierra y de todas sus criaturas. Nosotros que no somos nada, sino polvo de la tierra, y pecadores y de los peores aún de entre todos los hombres, hermanos, somos tan altivos, somos tan beligerantes, presunciosos y exigentes. Y decimos, tenemos derechos, tienen que respetar mis derechos. Yo tengo derechos, y si no me los respetan, los voy a hacer valer. Hermanos, ¿ven ustedes al que está sentado sobre ese pollino tomando esa actitud? Al contrario, Él renunció a todos los privilegios de su naturaleza. ¿No podremos renunciar nosotros a unas pocas cosas que pensamos que merecemos, con el fin de hacer algo por los demás, de sobrellevar las cargas los unos por los otros, de cargar a mi hermano, a mi hermana, aun cuando siento que está encima de mí o me está causando complicaciones o dificultades? Aprendamos del que va montado sobre el pollino y seamos mansos y humildes. Pero hermanos, como ya leímos anteriormente, cuando nuestro Señor iba entrando a esta ciudad de Jerusalén montado sobre el pollino, muchas personas se quitaron los mantos y los echaron delante de Él y echaron palmas también para que pasara. Y por delante y por detrás ellos gritaban y decían, Hosana al Hijo de David. ¿Se acuerdan? Dice el verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pregunta, ¿por qué el Señor, si aunque venía como un rey manso, no los cayó? Dice otro evangelista que
los fariseos y los sacerdotes le dijeron: Señor, diles que se callen, míralos. Y el Señor les dijo: si estos callaran, las piedras hablarían. El Señor les permitió hablar a estos para que dieran testimonio a sí mismos y a los que les rodeaban de que la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9 se estaba cumpliendo ante sus ojos. Cristo permitió estas cosas para dejar testimonio de que Él era ese rey manso, de que Él era ese rey que vendría y ataría su pollino a la vid. Y aunque aquellos que gritaban Hosana al Hijo de David no estaban reconociéndole como Él venía, puesto que aún, hermanos, estos que estaban gritando Hosana al Hijo de David, aún ellos lo esperaban majestuoso, lo esperaban viniendo en un caballo hermoso, con una corona real y seguido por el regimiento de su ejército y la caballería, puesto que aún ellos esperaban y seguían pensando que el Mesías y el rey que vendría sería un rey sobre un caballo de guerra, que sería un rey que vendría a hacer la guerra contra sus enemigos y los vencería y los mataría y haría de ellos la nación reinante y dominante en toda la tierra. Ese sentido llano y terrenal era el que imperaba en sus corazones cuando ellos gritaban Hosana al Hijo de David. Ellos le esperaban de una familia rica o importante, pero Él vino de una familia pobre y humilde. Una familia tan pobre que aún en el rito de la purificación ofreció lo que era digno y autorizado de los ciudadanos más pobres de la nación de Israel: un par de tórtolas. Ellos esperaban pues a un hombre que viniera de la ciudad real, pero vino de un pueblo casi olvidado, una aldea casi olvidada. Él vino manso y humilde. Ellos esperaban a un hombre, a un caudillo de guerra que levantaría los ejércitos, pero en su lugar llegó un rey manso y humilde. Y aunque decían y gritaban Hosana en las alturas, sus necios corazones esperaban que sacara la espada y juntara su ejército. Y cuando vieron que no lo hizo así, entonces pidieron a los romanos y a las autoridades: crucifícale. Porque fue precisamente estos mismos que gritaban Hosana en las alturas los que una semana después estaban gritando: crucifícale, porque no cumplió mis expectativas. Crucifícale porque no es el rey que yo quería. Crucifícale porque no me dijeron que esto era lo que iba a venir. ¿Y cuántas personas, hermanos, vienen a las congregaciones motivados por 1000 cosas, excepto la vida de piedad y el sometimiento a la autoridad de Cristo? Vienen buscando mejores vidas, vienen buscando dinero, vienen buscando solo su sanidad,
Vienen buscando prosperidad, vienen buscando tantas cosas, y cuando llegan y oyen que este es un rey manso, humilde, que no saca la espada contra sus enemigos, al menos por ahora, y que nos enseña a someternos a la autoridad, dicen no, este no es el rey que yo esperaba, este no es el Cristo que me predicaron, este no es el Cristo que yo conocía, mejor me voy a otra iglesia donde me digan que soy el hijo del rey, donde sí me digan que voy a ir al cielo con todo y zapatos, no le hace que viva como quiera, no le hace que no obedezca, no le hace que no me someta al señorío. Pero hermanos, en esta acción que Cristo hizo, montado sobre el pollino, entrando a Jerusalén, Cristo estaba atando a la vid su pollino, puesto que a una semana de su muerte y a sabiendas de que su entrada apresuraría los planes de su muerte, ató voluntariamente su camino y los pasos de su pollino a la cepa de donde vendría la sangre de las uvas que teñiría su blanco vestido. Cristo, a una semana de su muerte, sabiendo que le quedaba una semana de vida y que, según algunos comentaristas, es probable que los planes de los fariseos para matarlo hubieran sido posteriores a una semana. Con su entrada en Jerusalén, levantó el ardor y la ira de los sacerdotes y de los fariseos, y apresuró con ello también los planes de su muerte. Y él sabía que lo hacía así, y aún voluntariamente montó su pollino y lo ató al camino cuyos pasos le llevarían a la cepa de donde vendría la sangre de las uvas que teñiría su vestido. La ciudad de donde saldría precisamente cargando su cruz y manchando con su sangre el manto que llevaba puesto. Y así, hermanos, pasemos a la siguiente frase de la profecía de Jacob, que es: lavó en la sangre de uvas su vestido. Hermanos, así nuestro amado Señor llevó voluntariamente aquella vergonzosa cruz que, junto con los latigazos, los golpes, las piedras y aquella terrible corona de espinas, fueron tiñendo su blanco manto hasta quedar lavado en la sangre de la uva. Pues, hermanos, el hecho de que su manto fuera teñido por la sangre de la uva significa y nos apunta al sacrificio del Calvario, a todo aquello que Él sufrió, hermanos, y la sangre que Él derramó, sangre que se vertía de las heridas de los látigos, de las heridas de los golpes y de las heridas de las espinas que se hundían en su frente. Esta sangre así estaba tiñendo su vestido. ¿No nos dijo, pues, el Señor que al celebrar la cena del Señor y tomar el fruto de la vid, esto simbolizaba su sangre que era derramada por el perdón de nuestros pecados? ¿No simboliza, hermanos, en la Escritura el vino, la sangre que Cristo derramó por su pueblo? Y así esta sangre fue vertida hasta mojar y lavar sus ropas, lavar su vestido en la sangre de las uvas. Así este rey manso tiñó su ropaje real, no a la medida
o a la manera derrochadora de los ricos y poderosos de este mundo, sino que lo hizo en la sangre de su sacrificio. Los hombres poderosos y ricos solían vestir de púrpura, recordarán ustedes. Incluso recuerden ustedes a aquel rico que se menciona cuando también se menciona a Lázaro. Los ricos eran los únicos que podían comprar sus ropas púrpuras, porque alguien dice que se requerían algunos 12,000 moluscos para poder producir 1 gramo de tinta púrpura para poder teñir la ropa de color púrpura. Y por esa razón era incosteable para ninguno otro que no fuera un hombre rico que pudiera pagar una cosa así. Pero Cristo, hermanos, no a la manera derrochadora de los ricos de la tierra, tiñó su propio ropaje en su propia sangre, en la sangre del sacrificio, en el color púrpura de la sangre de las uvas que simbolizan su sangre vertida en la cruz del Calvario. Y así, hermanos, esta túnica poseía el color de las túnicas de los reyes, pero hecho de una manera totalmente opuesta a la que los reyes jamás se habrían rebajado a hacer. De una manera tan asombrosa, de una manera tan completamente ajena al pensamiento de la tierra, Cristo hizo su trono y su vestidura real. Y por último, hermanos, la profecía de Jacob dice que sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, los ojos rojos del vino y los dientes blancos de la leche simbolizan la abundancia de vino y de leche, que de tal abundancia hace enrojecer los ojos y hace emblanquecer los dientes con tal abundancia de leche. Lo cual, hermanos, debemos decir que es figura de la gracia salvadora que rebosa en Cristo. La leche y el vino en abundancia hasta que hace enrojecer los ojos y emblanquecer los dientes es figura de la gracia salvadora que rebosa en Cristo. ¿Cómo y de dónde decimos esto? Bueno, Isaías capítulo 55. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 55. Vamos a leer a partir del versículo 1 al 3. Isaías 55, 1 al 3 dice: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermanos, el vino, bien pues, en este caso, simboliza el gozo pleno de la salvación que Cristo da a todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Y la leche simboliza la nutrición que se da a todo aquel que viene a nutrirse de las sanas palabras de Cristo. Y así, noten, hermanos,
que lo que se compra sin dinero y sin precio es vino y leche. Y en el contexto encontramos a Dios prometiendo que aquel que venga y compre, ¿qué recibirá? ¿Una copa de vino y un vaso de leche? No, dice que recibirá vida. Dice, vivirá vuestra alma y haré con vosotros las misericordias firmes a David. Un pacto eterno. Y así pues, Jacob estaba anunciando la abundancia de la gracia salvadora que rebosaría en la persona de Cristo, hermanos, a quien todo aquel que se acoja, a quien todo aquel que vaya, recibirá vino y leche. Y recibirá en abundancia vino y leche hasta que sus ojos estén rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Están sus ojos rojos del vino? Hermanos, ¿están sus ojos rojos del vino? ¿Están sus dientes blancos de la leche? Debemos decir a todos los que están sin Cristo, amigo, ¿no estás cansado de tu escasez espiritual? ¿Gastas mucho dinero al mes en bebidas, en fiestas, en parrandas, en placeres, en entretenimiento y no te satisfaces? Dice el Señor, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ninguna de esas cosas sacia. Pones mucho trabajo y empeño en encontrar y alcanzar deleites que no duran más que algunos pocos minutos. El Señor dice, ¿por qué gastas tu trabajo en lo que no sacia? Tú sabes que te falta algo. Tú sabes que no lo puedes llenar con todas esas cosas. Y Cristo hoy te ofrece vino y leche. Cristo hoy te ofrece gratuitamente salvación de tu alma, vida para tu alma si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Pues Él dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Todos tus pecados serán borrados si hoy vienes en arrepentimiento a Cristo. ¿Y por qué dejarlo para mañana? Pues el que una vez vino manso montado sobre un pollino, pronto vendrá ahora montado sobre un caballo blanco, y vendrá con una espada aguda para vencer a todos sus enemigos y todos los que se le oponen, para vencer a todos aquellos que no le obedecen y no se someten voluntariamente a su señorío. Así es mejor postrarnos delante de aquel que viene montado sobre un pollino, porque cuando venga montado sobre el caballo blanco, con su espada afilada, ya no habrá tiempo. Tendrás que postrarte, pero para condenación.